Bueno, damos comienzo a esta segunda conferencia sobre las normas técnicas complementarias para sismo. Soy la ingeniera Laura Suárez en representación del doctor Renato Berrón del Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Para empezar, vamos a ver la orden del día. Es muy breve. Primero tenemos la conferencia sobre normas técnicas complementarias por sismo, que va a exponer el doctor Amador Terán Gilmore, y en segundo lugar será la exposición de las normas técnicas complementarias para viento, que la expondrá el doctor Adrián Pozos Estrada. La dinámica será primero la exposición, después una sesión de preguntas y respuestas. Entre cada una de las exposiciones habrá un pequeño receso. Para fines de las preguntas se les repartirán unos formatos que ustedes deberán llenar y yo procederé a leerlas para que cada uno de los ponentes tenga a bien responderlas. Entonces, empezaremos de inmediato con la primera exposición, que estará a cargo del doctor Amador Terán Gilmore, con la conferencia de normas técnicas complementarias para sismo. Adelante, doctor. Bueno, pues buenas tardes. Para mí es un privilegio ser coordinador del grupo que redactó las normas técnicas complementarias para diseño por sismo y hablar a nombre de ese grupo de los cambios que hemos planteado para esta nueva edición del 2023. La presentación voy a dar una serie de antecedentes que nos expliquen el porqué de los cambios, el enfoque general de las normas técnicas complementarias para diseño por sismo, algunos detalles de los cambios que se hicieron. Quisiera comentar brevemente la etapa de consulta, de observaciones recibidas y platicar la estrategia que tenemos para desarrollar ejemplos prácticos que ilustren con claridad la aplicación de las normas. Hablar un poco de las implicaciones de los cambios que hicimos y finalmente ofrecer una discusión. Lo primero pues es mi reconocimiento con enorme agradecimiento a un excelente grupo de trabajo, no solo por el altísimo nivel de conocimiento, sino también por su experiencia y un inquebrantable compromiso hacia redactar las mejores normas posibles. Entonces, pues ahí están todos los nombres, el orden es estrictamente alfabético por el nombre personal. Comentarles que para poder redactar el documento nos organizamos, hicimos, digamos, grupos de trabajo. Estaba el comité, que ahí está indicado en color rosa, todos los miembros de personas nombradas en la lámina anterior formaran parte del comité, y luego nos dividimos el trabajo en diferentes subcomités. A pesar, digamos, de que cada uno de los miembros del comité tiene conocimiento amplio en la disciplina del diseño sísmico, tenemos el caso de conocimiento muy especializado. Entonces, aprovechando eso, organizamos, digamos, grupos de trabajo por especialidad, y cada grupo de trabajo se encargó o de escribir uno de los nuevos capítulos que aparecieron en la norma o de actualizar uno de los capítulos existentes. Yo no quiero seguir, digamos, sin dejar de reconocer la labor titánica del maestro Raúl Jan, sin cuyo compromiso por hacer este documento posible, pues la verdad es que hubiéramos tenido mucha más dificultad en lograr los alcances que tuvimos. Quisiera platicarles de los antecedentes, el explicar el porqué de los cambios. Hay unos cambios que son relativamente importantes, hay alguna parte de la norma que se quedó muy parecida como estaba. Entonces, tratar de entender el por qué se plantearon las cosas que se plantearon para escribir esta nueva versión de la norma. Entonces, quisiera hablarles de una complicada historia y de dos compromisos que tenemos los ingenieros estructurales que nos encargamos de hacer diseños sísmicos. Lo primero es que el tipo de sistemas estructurales que diseñamos
nace, digamos, a mediados del siglo XIX, pero digamos ya como los empezamos a construir de forma masiva a principios del siglo XX. Estos sistemas estructurales pues, se caracterizan por tener una configuración aporticada. ¿Qué quiere decir? Que está soportado sobre columnas verticales y que tiene la característica de que libera mucho espacio, tanto en las fachadas de los edificios como muchos espacios internos. Digamos que eso los ha hecho muy atractivos en el ámbito de la industria de la construcción, incluida la que se desarrolla en zonas de alta sismicidad, y de las primeras experiencias que se tuvieron con este tipo de sistemas estructurales, que fue más bien en países de baja sismicidad, nacieron en países de baja sismicidad, como pueden ser Holanda, Francia, Suiza, Alemania, Inglaterra, van naciendo ahí y se van usando de forma muy exitosa. Digamos, debido a su popularidad y ventajas, este tipo de sistemas estructurales empieza a migrar a zonas de alta sismicidad. Y entre esas zonas de alta sismicidad están muchos países de Latinoamérica. Y lo que vemos durante la primera mitad del siglo XX es una historia muy complicada de muchos colapsos, muchos comportamientos, muchos desempeños extremadamente deficientes de este tipo de sistemas estructurales. ¿Qué fue lo que entendimos entonces? Que había que apostar a crear una propiedad. Teníamos que concebir una propiedad que hiciera posible que estos sistemas estructurales sobrevivieran sismos de alta intensidad. Y fue así como más o menos en la década de los 60 del siglo XX nació el concepto de sistema dúctil. Para hacer posible la ductilidad, entendimos que cada elemento estructural del sistema estructural tenía que estar correctamente diseñado y detallado, cada uno. Lo mismo lo entendimos en términos de las conexiones. Cada una de las conexiones tiene que estar correctamente diseñada y detallada. Y también empezamos a entender que las estructuras necesitaban regularidad estructural, que los excesos geométricos provocan en el sistema estructural acumulaciones excesivas de esfuerzo y deformación que hacen que se inestabilicen a bajos niveles de deformación lateral. ¿Y por qué hablo de deformación lateral? Porque es la componente horizontal del sismo la que más nos cuesta trabajo sobrellevar. Es la componente lateral la que ha producido la mayoría de los malos desempeños. Entonces, ¿cómo podríamos entender la ductilidad? Como la capacidad que tiene el sistema estructural de alcanzar su resistencia lateral, pero conservarla a grandes niveles de deformación lateral. ¿Por qué tan grande tiene que ser esta deformación lateral? Porque así de fuerte empujan los sismos de alta intensidad. Deforman considerablemente a las estructuras, que estén en esa zona donde ocurre el sismo. Entonces, entendimos que cuando la estructura alcanza su resistencia, pero la pierde a bajos niveles de deformación, entonces tenemos todos estos colapsos y malos desempeños. Entonces le apostamos a la propiedad que yo llamo estabilidad global, que es la capacidad que tiene el sistema estructural de alcanzar su resistencia máxima, pero conservarla a grandes deformaciones laterales. También entendimos que había que aportar esa propiedad con un margen de seguridad, porque muchas veces los sismos que ocurrían en el mundo real rebasaban nuestras expectativas de diseño. Entonces las estructuras necesitaban tener este margen de seguridad como estrategia fundamental para que pudieran sobrevivir los sismos. Establecimos entonces que la estructura tendría que tener estabilidad local, queriendo decir que cada elemento en lo individual tendría que exhibir este comportamiento estable. Tendría que exhibir la estructura integridad estructural, que quiere decir que las conexiones tienen que estar tan bien diseñadas que le permita a todo el sistema estructural trabajar en conjunto. Y finalmente, y quizás lo que nos ha fallado recientemente, porque creo que los dos primeros temas los hemos ido resolviendo satisfactoriamente, pero el que nos sigue fallando es la regularidad estructural. A veces ponemos estructuras que no son, no tienen la geometría ideal para tener una sismoresistencia estable. Pero después de este gran concepto de la ductilidad, que nos permitió aportar la seguridad contra colapso que exigían las sociedades modernas, empezaron a surgir conceptos muy importantes en el ámbito del diseño sismoresistente.
el uso de sistemas de control, el advenimiento del diseño basado en desempeño, la posibilidad de hacer análisis no lineales en un ámbito práctico y recientemente el diseño basado en resiliencia. Lo que nos enfrentamos como reto el comité que escribió las normas por sismo era incorporar todo lo que está en los cuadritos verdes, pero de lleno en las normas, porque el concepto de ductilidad está incorporado en nuestras normas ya desde hace décadas. Pero todos los demás conceptos, aunque ya habían sido introducidos en el 2017, requerían un tratamiento más amplio. Entonces, conforme hemos ido aprendiendo desde principios del siglo XX, a través de esta complicada historia de error, ensayo y mejora, hemos ido dejando de hacer las cosas que están en la lista que dice en la izquierda, y nos hemos ido moviendo cada vez más a un mayor refinamiento que implica hacer las cosas que están en la lista de la derecha. Entonces ya casi no diseñamos por esfuerzos permisibles, quizás las cimentaciones, pero prácticamente todo lo demás lo diseñamos con resistencia última. Hemos ido ajustando nuestras demandas sísmicas, pero muy importante es que cada vez apostamos menos a la resistencia lateral de la estructura y cada vez más a esa estabilidad o a la ductilidad, pero cada vez más hemos entendido que además de aportar ductilidad, tenemos que controlar cada vez mejor la respuesta lateral de los sistemas estructurales. Antes solo era posible hacer análisis elásticos, ahora exigimos análisis no lineales para verificar el sistema estructural en muchos casos. Casi siempre, antes usábamos las mismas reglas para todas las estructuras, y ahora entendemos que en muchos casos hay que hacer una evaluación basada en desempeño personalizada al sistema estructural. También hemos ido entendiendo que si bien es muy importante garantizar la seguridad de vida de los ocupantes, es muy importante como comunidad de ingeniería hacer un esfuerzo por hacer posible la ocupación inmediata, a pesar de que ocurran sismos de muy alta intensidad. Y finalmente, en términos de reducir las consecuencias de los sismos para las sociedades humanas, hemos entendido que no solo hay que poner atención al sistema estructural, sino también hay que poner mayor atención de lo que hemos hecho hasta el momento a los contenidos y a los elementos no estructurales. Entonces podríamos decir, cuando yo decía que tenemos dos compromisos, que el primero históricamente fue aportar ductilidad, hacer el diseño y aportar el detallado que permita al sistema estructural conservar su resistencia lateral a grandes deformaciones. Pero el segundo gran compromiso que hemos empezado a adoptar ya desde hace varias décadas es controlar cada vez mejor la respuesta lateral de la estructura con el fin de reducir las consecuencias de los sismos. Entonces, además, con base en eso, digamos, dado que diseñamos las estructuras para que tengan una alta capacidad de deformación lateral, pero controlamos cada vez mejor su respuesta lateral, tenemos un enorme margen contra el colapso o contra un mal desempeño. Y eso hace que hacia futuro sea muy difícil, probabilísticamente, con muy baja probabilidad, ver el tipo de desempeño tan deficiente como lo puede llegar a ser un colapso. Entonces, no nos proponemos cambiar el enfoque. La ductilidad es una condición básica de los sistemas estructurales. Lo que nos proponemos es ajustarlo para que funcione mejor para las personas y las comunidades. Se plantea reducir de manera explícita la deformación lateral del sistema estructural para reducir las consecuencias de los sismos. Existe una fuerza tendencia, no solo en México, sino en todo el mundo, hacer explícito el desempeño de los sistemas estructurales. Desde antes del diseño decir, este es el objetivo, este es el para qué del diseño. Y otra cosa que hemos hecho es, de alguna manera, que si estamos diciendo que la estructura debe comportarse y desempeñarse de cierta forma, asegurarnos, como paso final del proceso de diseño, que eso sea así. Revisar que eso ocurra. Entonces, concepto clave para el diseño sismo resistente es la conexión entre las decisiones del ingeniero estructural y sus consecuencias en el mundo real. Antes, bastaba con saber que el sistema estructural era seguro. Ahora se requiere diseñar con la mayor certeza posible para el desempeño buscado. Y el desempeño buscado casi siempre implica menos consecuencias, menos daño de lo que históricamente estábamos dispuestos a aceptar.
Entonces, pues básicamente este es el contexto en que nace la edición 2023 de las normas técnicas complementarias para el diseño por sismo. Y ya habíamos hecho históricamente un esfuerzo, ya sabemos, digamos, las estrategias que tenemos que usar para aportar mayor ductilidad. En años recientes hemos hecho un esfuerzo muy grande para entender cómo controlar con eficiencia la respuesta lateral del sistema estructural. Digamos que sabemos hacer las dos cosas. Un concepto que nos está quedando pendiente es la regularidad estructural, porque ese es un concepto que amarra todo. Las estructuras más regulares son las que exhiben la mayor capacidad de deformación y las estructuras regulares son las que nos permiten hacer el mejor control de la respuesta lateral. Sin embargo, por, digamos, las necesidades de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, todavía estamos batallando con la irregularidad estructural. Hemos hecho como sociedades técnicas un enorme esfuerzo por llevar el know-how de cómo evaluar con las técnicas más modernas posibles la estabilidad del sistema estructural y cómo se evalúa su desempeño con fines de diseño. Y eso lo hemos hecho, digamos, a través del curso taller práctico de análisis sísmico no lineal organizado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Años después surgió el diplomado de diseño sísmico basado en desempeño, ese más enfocado a cómo lograr el control de la respuesta lateral y cómo minimizar las consecuencias de los sismos. Y a pesar de que hemos hecho un gran esfuerzo por llevar este know-how, estas herramientas a la comunidad, digamos, de la ingeniería estructural en México que practica, que vive del diseño sismo resistente, nuestra mayor apuesta ha sido a la educación universitaria. Introducir estos conceptos en nuestros programas de posgrado para que nuestros alumnos de posgrado tengan la capacidad de usar estas herramientas de forma segura y cotidiana. Entonces, ese es el contexto que da lugar a las normas del 2023. ¿Cuál es el enfoque general? El enfoque es reducir las consecuencias de los sismos. Ya no seguimos con el compromiso de la seguridad, pero damos un paso adelante en términos de reducir las consecuencias de los sismos para la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir eso? Empujar toda la lista de cosas que está a la derecha de la lámina para poder introducir todo lo que está, todos esos conceptos que ya se vienen manejando en el mundo desde finales del siglo XX, pero que en México de alguna manera habíamos transcurrido la primera década del siglo XXI sin realmente considerar como una posibilidad dentro de nuestra práctica. Sistemas de control, diseño basado en desempeño, análisis no lineal y diseño basado en resistencia. Entonces, lo que estamos viendo en nuestro entorno profesional es que cada vez hay mayor necesidad de controlar la deformación lateral y de demostrar explícitamente que los sistemas estructurales innovadores, especiales, altos y complejos, exhiben una estabilidad global adecuada y son capaces de exhibir el desempeño requerido. Cada vez intentamos cosas más complicadas, cada vez usamos sistemas estructurales más eficientes, cada vez hacemos cosas, diseñamos estructuras más complejas. Entonces, para esos casos en que como comunidad no tenemos tanta experiencia, entonces se requiere usar las mejores herramientas disponibles para demostrarnos a todos que en esos casos excepcionales las estructuras no solo van a tener la estabilidad que requieren para su seguridad, sino también la capacidad de controlar su respuesta lateral conforme a las necesidades de esta ciudad. Entonces, en atención a las oportunidades que se abren en México en el ámbito del diseño sismo resistente, las normas, las CNT sismo serán cada vez más flexibles, lo que va a requerir un entendimiento más profundo y conceptual de sus requerimientos técnicos. Sí es posible usar la norma sin entenderla, pero cada vez esto va a ser menos y menos posible. Cada vez más el ingeniero tiene que ser más partícipe con su entendimiento de qué es lo que implican sus decisiones de diseño. Y eso va a implicar cada vez más la necesidad de entender no solo cómo aplicar correctamente el requerimiento técnico, sino qué es lo que representa en términos de reducir las consecuencias de los sismos. Para la versión 2023 de nuestras normas por sismo, se introduce un formato más transparente que permite conectar mejor las decisiones del diseño con el desempeño esperado del sistema estructural.
Habiendo dicho esto, y tan complejo como todo eso se oye, la mayoría de las estructuras que diseñamos son del grupo B. Y las estructuras del grupo B se van a seguir diseñando como hasta ahora. Los cambios no van alrededor de las estructuras convencionales con las que hemos tenido ya buenas experiencias y sabemos cómo diseñarlas. Es más bien cómo atendemos todo este ámbito de oportunidades y de necesidad que surge alrededor de sistemas estructurales que no hemos diseñado tanto en el pasado. Entonces, el formato ya introduce una matriz de objetivos de diseño. Aquí se muestran una matriz con 3 renglones y con 5 columnas. Los 3 renglones tienen que ver con la intensidad de los sismos. Noten que el primer renglón dice que es la intensidad sísmica frecuente, luego la segunda es la intensidad sísmica base de diseño y luego es la intensidad sísmica infrecuente. En términos, para irnos familiarizando, la intensidad base de diseño es la que usamos para establecer los espectros de diseño que normalmente usamos. Cuando hoy en día le pedimos al SACID que nos dé espectros de diseño, corresponden precisamente a la intensidad sísmica base de diseño. Pero si se acuerdan, hay una intensidad menor con la que se revisa el desempeño no estructural del sistema. A esa le llamamos la intensidad sísmica frecuente. Más o menos, las ordenadas espectrales siguen siendo entre 1/4 y 1/6 de las bases de diseño. Y la intensidad infrecuente ya la usábamos. La usábamos para revisar estructuras del grupo A. Nada más que sencillamente lo que hacíamos era usar las ordenadas espectrales del sismo base de diseño y las multiplicábamos por un factor de importancia. Ese factor de importancia podía valer 1,3 o 1,5. Y con eso, lo que estábamos haciendo al incrementar, digamos, la magnitud de las ordenadas espectrales, era obtener un espectro para un periodo de retorno mayor. Pero no estábamos seguros de cuál era ese periodo de retorno mayor. Entonces, ahora ya se explicita, se transparenta, que la intensidad sísmica que llamamos infrecuente, que es la mayor considerada por las normas por sismo, ya hay una regla, ya hay una forma de entender cómo establecer las ordenadas espectrales sin necesidad de multiplicar por un factor que pudiese llegar a ser algo arbitrario, como puede ser el 1,3 o 1,5 de lo que era el factor de importancia. Entonces, sencillamente el factor de importancia desaparece y a cambio de eso se establece con claridad cuál es la intensidad que corresponde a la intensidad sísmica infrecuente. Noten que en la segundo renglón, en la segunda columna, hay una discusión de cuál es el periodo de retorno asociado a cada una de las intensidades sísmicas de diseño. Y luego, si vamos viendo, las 4 columnas restantes tienen que ver con el desempeño del sistema estructural. Hay un desempeño no estructural, o sea, ahí no se revisa la estructura, se revisa cómo se están comportando los elementos no estructurales y si con base en ese comportamiento se puede decir que el sistema estructural cumple con las condiciones de diseño. Y la otra, sí son 3 criterios para revisar el sistema estructural, que son los niveles de desempeño de ocupación inmediata, seguridad de vida y prevención de colapso. Este nivel de desempeño de limitación de daño era el que ya estaba en la norma, nada más que le llamábamos estado límite de limitación de daño. Y no habíamos dejado o no habíamos aportado la claridad de entender que cuando se revisa esta condición de diseño, solo se están revisando los elementos no estructurales. Si los elementos no estructurales están teniendo el nivel de daño aceptable o no. Eso tiene que ver con el sistema estructural, porque si las distorsiones en los elementos no estructurales están resultando excesivas quiere decir que al sistema estructural le está faltando rigidez o le está faltando capacidad de controlar la deformación del sistema estructural. Pero no es una revisión en sí misma del sistema estructural, sino de su capacidad, vamos a decirlo así, de defender los elementos no estructurales. Entonces, es un criterio no estructural y se revisa, como siempre se ha revisado, digamos, que las distorsiones en el sistema estructural no rebasen 0.002 o 0.004 para la intensidad sísmica frecuente. Decíamos que las estructuras del grupo B se siguen diseñando como antes. Si se acuerdan, el segundo estado límite en la versión anterior de las normas se llamaba el estado límite de prevención de colapso,
Y si se acuerdan, el texto de ese estado límite decía que había que garantizar la integridad física de los ocupantes, a la vez de que había que prevenir fallas estructurales mayores. Estaban mezclados en un solo estado límite lo que es la revisión de seguridad de vida y la prevención de colapso. Y claramente, a través de la experiencia de las diferentes comunidades, sabemos que los criterios son diferentes. Entonces ahora separamos lo que es el nivel de desempeño de seguridad de vida del de prevención de colapso. Para seguridad de vida se requiere controlar mucho más la distorsión y mucho más el daño que para prevención de colapso. Y si ustedes pueden ver, se sigue revisando seguridad de vida para el sismo base de diseño. Esto lo hacemos, es lo que hacemos hoy en día. Se permite, se escoge un valor de Q, que es mayor que 1, porque esto implica comportamiento no lineal, se reduce el espectro por sobreresistencia y se revisa para distorsiones que tienen que ver con un nivel de daño grave para el sistema estructural. Para las estructuras del grupo B, además, ahora se da la posibilidad de verificar si el sistema estructural cumple o satisface el nivel de desempeño de prevención de colapso. No se diseña para prevención de colapso, se diseña para limitación de daño y se diseña para seguridad de vida. La prevención de colapso es una verificación y eso se hizo así porque en algunos proyectos en Ciudad de México el desarrollador, el cliente, exige que se revise la prevención de colapso. Entonces, cuando así, por las necesidades del proyecto, el ingeniero requiera evaluar si el sistema estructural cumple satisface la prevención de colapso para el sismo, la intensidad sísmica infrecuente, lo podrá hacer. Un gran cambio se da en las estructuras del grupo A, porque antes se revisaba la estructura del grupo A, este objetivo de diseño ya existía. Se revisaba la estructura del grupo A para el sismo o para la intensidad sísmica infrecuente. Piénsenlo, para una estructura del grupo A multiplicábamos el espectro de diseño por un factor de importancia. Lo que estábamos haciendo era pasar de esta intensidad sísmica de diseño a la infrecuente. Y luego usábamos un valor de Q y usábamos un valor de distorsión máxima que eran congruentes con que el sistema estructural desarrollara comportamiento plástico de conservación. O sea, hacíamos la misma revisión de seguridad, así como revisamos seguridad de vida para un sistema del grupo B, hacíamos los mismos requisitos de revisión y de diseño, pero para un sismo de mayor intensidad. Entonces, estábamos revisando seguridad de vida para el sismo infrecuente. ¿Cuál era nuestra presunción? Que si cumplía el sistema estructural del grupo A esta condición, entonces en automático iba a mantenerse en ocupación inmediata para el sismo base de diseño. Y de hecho lo que queremos, el objetivo central de las estructuras del grupo A es mantenerse en ocupación inmediata para el sismo base de diseño. Entonces presumíamos que si cumplíamos este objetivo de diseño, en automático íbamos a cumplir este. Y claramente, a través de una serie de estudios nos dimos cuenta que eso no es así. Que aunque cumplamos este objetivo de diseño, nuestras estructuras esenciales no iban a quedar en ocupación inmediata para el sismo base de diseño. Entonces planteamos de forma directa que se revisara que el sistema estructural del grupo A quede en ocupación inmediata para el sismo base de diseño. Ese es el objetivo fundamental. Y en la gran mayoría de las estructuras del grupo A, este requisito va a dominar sobre este. Pero ¿cómo se revisa este requisito? Para que el sistema estructural quede en ocupación inmediata debe tener muy bajo nivel de daño. Entonces exigimos que el sistema estructural quede elástico y las distorsiones que se prescriben para este estado límite o para este nivel de desempeño tienen que ser mucho menores que las que tradicionalmente hemos usado. Entonces, la nueva versión de la norma, pues además hace una explicación muy amplia, tratamos de ampliar la explicación de a qué corresponde cada nivel de desempeño. Entonces, noten, voy a leer algunas partes seleccionadas, pero acá dice limitación de daño y dice no estructural. Queda claro que el problema no es con la estructura, sino con los elementos no estructurales. Noten que dice que se espera daño de ligero a moderado en elementos no estructurales. Aunque los sismos sean de baja intensidad, el nivel de diseño es tal que los elementos no estructurales pueden tener daño. Pero el nivel de daño tiene que ser tal que pueda repararse de forma rápida sin desocupar o dejar de ocupar el edificio.
Noten que dice que tanto los elementos no estructurales como los contenidos deben permanecer asegurados. Y contenidos importantes, ahí está claramente la palabra, los contenidos importantes deben permanecer asegurados en su sitio, sin riesgo de caída o vuelco. Es un criterio totalmente no estructural. ¿Qué es ocupación inmediata? Dice que se esperan daños mínimos en los elementos estructurales, de tal manera que el sistema estructural no desarrolle deformaciones permanentes apreciables y pueda ocuparse con seguridad de manera inmediata después de la ocurrencia del sismo. Dice que de requerirse las reparaciones a la estructura serán menores y pueden llevarse a cabo sin afectar la ocupación del edificio. Y noten lo que dice, es posible que el daño en los elementos no estructurales y contenidos importantes requiera de reparación. Este es un criterio puramente estructural. Lo importante de este criterio es que la estructura pueda ocuparse con seguridad sin hacerle, hacer un tratamiento quizás casi cosmético, que se pueda ocupar con seguridad después del sismo. Seguridad de vida es un criterio estructural. Noten que dice que se espera daño estructural grave. Para seguridad de vida, la norma es clara que se espera daño estructural grave. Pero a pesar del daño que tiene el sistema estructural, que no es bajo, noten la palabra, dice daño estructural severo, el sistema estructural mantiene un margen de seguridad significativo en relación con el inicio del colapso. ¿Qué quiere decir? Que puede resistir sus cargas verticales con seguridad e incluso puede resistir sin problema posibles réplicas. Sin embargo, es posible, dice, que se requiera rehabilitar el sistema estructural. Y dice que se espera además daño significativo en elementos no estructurales y en contenidos importantes. Aunque no lo dice explícitamente la norma, un criterio de seguridad de vida es que el sistema estructural sea económicamente reparable o rehabilitable. Un criterio es controlar la deformación lateral no solo para, mantener este margen significativo contra el colapso, sino también un segundo criterio es que el sistema estructural sea viable monetariamente rehabilitar el sistema estructural. Y finalmente, no voy a leer prevención de colapso, pero si lo ven es un nivel de daño muy severo. Dice incluso en la última oración que puede ser que no sea viable desde puntos de vista técnico y económico la rehabilitación de la estructura, de tal manera que deba ser demolida. Pero entonces seguridad de vida está pensado para que no demolamos sistemas estructurales, para que sea viable monetariamente rehabilitarlos, a pesar de que se dañen debido a ese daño estructural severo que dice ahí que puede ocurrir. Fuimos muy claros en términos de respuesta a qué respuesta lateral del sistema estructural está asociado cada nivel de desempeño. Ustedes pueden ver ahí una curva de capacidad idealizada con multilínea. Pueden ver que entre dos líneas hay un punto de quiebre que está indicado uno con verde, uno con amarillo y uno con rojo. Si ven el primer punto de quiebre verde, está asociado con el límite de comportamiento elástico del sistema estructural. Para que el sistema estructural satisfaga el nivel de desempeño de ocupación inmediata, recuerdan que en el texto decía que básicamente debería permanecer elástico. Pues efectivamente, básicamente debe permanecer elástico. Su respuesta lateral debe estar limitada o si acaso rebasar por muy poco, a juicio, ahorita les digo a juicio de quién, rebasar ligeramente ese punto verde. Pero prácticamente el sistema estructural debe quedar sin daño. ¿A qué deformación lateral está asociado el nivel de desempeño de seguridad de vida? Al punto donde el sistema estructural alcanza su resistencia máxima. Porque si garantizamos eso, evitamos una degradación excesiva de las propiedades del sistema estructural. ¿A qué me refiero con degradación? No se pueden apreciar que si yo rebaso el punto amarillo, yo entro aquí con una pendiente positiva y salgo con una pendiente negativa. Una pendiente negativa son muy malas noticias. ¿Qué pasa aquí en este punto amarillo? Que de traer una pendiente positiva que implica daño, de repente salgo con un nivel de daño mucho mayor, un nivel de daño que ya implica una degradación peligrosa de las propiedades del sistema estructural. Me quita certeza como ingeniero de cómo va a responder el sistema estructural durante sismos intensos. Lo que pasa aquí es, digamos, y dicho coloquialmente, como que el daño se internaliza. Mientras estemos aquí, tenemos daño, ¿se acuerdan que usamos la palabra severo? Pero de alguna manera es un daño que podemos atender
y reparar desde el exterior del sistema estructural. Cuando pasamos este punto de quiebre, el daño se internaliza, se va a la parte interna del sistema estructural, de tal manera que si hay daño de este nivel en un elemento estructural, muchas veces hay que destruir la porción dañada o el elemento estructural mismo para poder rehabilitar el sistema estructural. Entonces, este criterio no solo nos da la estabilidad que buscamos para asegurar la seguridad de vida de los ocupantes del edificio, sino me da la posibilidad de reparar los elementos estructurales, digamos, desde fuera, sin necesidad de demolerlos. Entonces, a esto está asociada la distorsión. ¿Quién define estas distorsiones? Porque estas distorsiones están en las tablas de la sección 4.3 de la norma. Esas tablas no las define el Comité por Sismo. Lo que define el Comité por Sismo son las reglas generales a partir del cual se pueden obtener esos valores. Pero ¿quién establece esos valores? Pues los comités encargados de escribir las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción del material del que se trate. ¿Quién escribe las tablas de concreto? Pues el comité redactor de la CNTC concreto. ¿Quién las de acero? El comité redactor de la CNTC de acero y el de mampostería. ¿Por qué tienen que ser ellos? Porque ellos establecen los requisitos de diseño y detallado. Y ellos están pensando en esos requisitos en términos de qué tanto se puede deformar el sistema estructural en términos de distorsión y de ductilidad. Noten que entonces las primeras dos condiciones, que son el nivel de desempeño de ocupación inmediata y seguridad de vida, son objetivos de diseño para los que se diseña. La norma pide que se sigan requerimientos de diseño para atender esos dos objetivos, estos dos niveles de desempeño. La prevención de colapso no se diseña para ella. No hay tal cosa como una distorsión para prevención de colapso. No hay tal cosa como un valor de Q para prevención de colapso. Entonces, para prevención de colapso no se diseña, se verifica el sistema estructural con una evaluación basada en desempeño. Pero acuérdense que eso sería en un caso hipotético en que así me lo exigiera, por alguna razón, el cliente. Entonces, el nivel de desempeño de prevención de colapso se revisa, no se diseña para él, se requiere en su caso llevar a cabo una evaluación basada en desempeño. Vamos a platicar de algunos detalles de nuestras normas, de la actualización. Yo les decía, ¿se acuerdan que este es todo lo que decía en la lista que estaba en la izquierda? Antes había dos. La primera decía, miren, estas cosas son las que hacemos o hacíamos, y la lista de la izquierda son las que ahora hacemos o las que vamos a empezar a hacer cada vez más. Y quizás había cierto escepticismo de si de veras vamos a hacer o hacemos lo que dice la lista de la izquierda. A ver, doy por hecho que todos entendemos que el formato de diseño de nuestras normas es de resistencia última, que todas nuestras normas progresivamente se han movido hacia esa dirección, e incluso podríamos decir que hace algunos años el profesor Kramer, en un evento del SMIG, una sociedad técnica, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, en León, dio una conferencia muy interesante donde nos dice que también a la larga las cimentaciones se van a mover a un enfoque de diseño de resistencia última. Pero bueno, damos por sentado que nuestra experiencia nos dice que nos estamos moviendo o ya nos hemos movido en esa dirección. También doy por sentado que entendemos que a través de los años nuestros espectros de diseño se han ido ajustando y casi siempre más bien a la alta. Pero entonces quisiera atender lo que está abajo en la lista. Y yo les decía que teníamos dos compromisos, uno por la estabilidad y otro por el control. ¿Quién aporta la estabilidad a nuestros sistemas estructurales? No la norma por sismo. Quien la aporta son las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción del material que se trate. A través de sus requisitos de diseño y detallado, ellos son los que aportan o dan las indicaciones para lograr diferentes niveles de ductilidad. Entonces, esa no es un tema que yo vaya a atender hoy, porque es un tema que nuestros colegas de las otras normas técnicas son exactamente el centro de su actividad en términos del diseño por sismo. ¿Cómo aportan ductilidad, cómo aportan estabilidad global a los sistemas estructurales? ¿Qué diferentes niveles de ductilidad hay y cómo alcanzarlos? ¿Cómo se diseña para ellos? Pero entonces lo que yo quiero enfatizar es el otro compromiso, que es el control.
¿Por qué digo que la norma nueva es tan enfática en términos del control de la deformación lateral? Porque los sistemas estructurales irregulares ahora se diseñan para una distorsión reducida. ¿Se acuerdan que antes, cuando diseñábamos sistemas estructurales irregulares, e incluso conforme más irregular decíamos o clasificábamos al sistema estructural, incrementábamos las fuerzas laterales de diseño? Pero yo les digo que la tendencia ya es no apostar por la resistencia, es apostar por el control. Entonces, noten que ahora, en este caso que nos preocupa tantísimo en Ciudad de México, el enfoque de diseño es reducir las distorsiones permisibles. Las estructuras del grupo A, ¿qué hacíamos antes? Multiplicábamos las ordenadas espectrales por un factor de importancia, pero luego dejábamos que la estructura se deformara mucho. Ahora no, ahora explícitamente para el sismo base de diseño, revisamos que el sistema estructural quede muy bien controlada su deformación. ¿A qué nivel tiene que quedar controlada la deformación? A lo que hemos llamado una distorsión de ocupación inmediata, que si se acuerdan está muy cercana o rebasa ligeramente al punto de fluencia, al primer punto de fluencia de la curva de capacidad del sistema estructural. No solo entonces, y esto dijimos, noten que además se diseña para comportamiento elástico, el Q es de 1. Y también se reconoce que cuando el sistema estructural permanece en su rango elástico, no desarrolla toda su sobreresistencia, porque parte de la sobreresistencia que desarrolla el sistema estructural la desarrolla cuando ingresa a su rango no lineal de comportamiento. Entonces, quizás lo más importante es que las estructuras del grupo A ahora tienen una condición de diseño mucho más estricta de lo que pedía la versión anterior de la norma, y es controlar muy estrictamente la distorsión, la deformación lateral para el sismo base de diseño, bajo el entendido de que su sistema estructural debe permanecer elástico. ¿Para qué elástico? Para que prácticamente quede sin daño. Se añadieron 2 capítulos, el capítulo 12 y el capítulo 13, con requerimientos detallados para el diseño de sistemas estructurales con disipadores de energía y para diseño de sistemas estructurales con aislamiento sísmico. Noten que dice la misma distorsión para una estructura del grupo A, también se diseñan para QD1. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que usamos dispositivos de control en Ciudad de México, estamos pensando en hacer posible la ocupación inmediata del sistema estructural. Si vamos a invertir en los dispositivos de control, si vamos a invertir todo el esfuerzo de aprendizaje que hemos tenido, es con el enfoque de reducir las consecuencias de los sismos. Estos no se diseñan para seguridad de vida. Aún para el sismo base de diseño, que es la condición que rige el diseño de las estructuras del grupo A, es exactamente la misma condición de diseño para las cuales se diseñan estos sistemas. Entonces, así como un hospital debe quedar prácticamente sin daño después del sismo base de diseño, estos sistemas estructurales, para la intensidad sísmica que les corresponda, deben quedar prácticamente sin daño. Y finalmente hay un capítulo, perdón, puse el 10 y ahorita que lo veo es el 11, es un capítulo 11 de diseño basado en control de desplazamientos. Porque hay ciertos sistemas estructurales, como es el diseño de sistemas de dispositivos de control, que es mucho más racional diseñarlo con base en un formato de desplazamientos que diseñarlos con un formato basado en fuerzas. El capítulo 12 y 13 todavía usa bastantes conceptos del formato basado en fuerzas para revisar los diseños de sistemas con dispositivos de control. Pero el capítulo 11 abre la posibilidad de racionalizar ese diseño y atender directamente o entender directamente que un formato basado en desplazamientos es mucho más racional para diseñar este tipo de sistemas estructurales. Y otra cosa en que tenemos mucha esperanza con el capítulo 11 es que en aquellas ocasiones donde por alguna razón se decida ir por un desempeño sísmico superior, congruente con lo que nosotros entendemos como un diseño basado en resiliencia, un diseño sísmico basado en resiliencia, el ingeniero lo pueda hacer y pueda tener guía para lograr ese tipo de alcances. Ahora, básicamente, ejemplos muy concretos. Aquí les estoy mostrando la sección 5.4 del capítulo 5 que tiene que ver con la irregularidad. Ahí con azul podrán leer que cuando una estructura sea clasificada como irregular, por una razón, dice que se reducirán en 20% las distorsiones límite.
Y si seguimos leyendo el párrafo, que ya no marqué en azul, pero si lo seguimos leyendo, dice que esa distorsión máxima puede ser la de ocupación inmediata o la de seguridad de vida, dependiendo de cuál es el nivel de desempeño que estamos revisando. Pero si ven en unos cuadros intermedios con un azul un poquito más oscuro, dice que si la irregularidad es por dos razones, entonces en lugar de reducir la distorsión permisible en 20%, la disminuimos en 30%. Pero podrán ver con los cuadros con el azul más oscuro que si hay 3 o más irregularidades, noten que la distorsión se reduce en 40%. O sea, es una penalización, bueno, si lo quieren ver como una penalización, es una condición de diseño mucho más estricta de lo que representaba antes incrementar las fuerzas laterales de diseño. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos preocupa mucho. El doctor Eduardo Reynoso, en un evento reciente de irregularidades, pues nos explicó que la gran mayoría de colapsos que hemos tenido en la ciudad ha sido en sistemas estructurales irregulares. Entonces, ahora la condición de diseño es una condición mucho más estricta que implica no aportarle mayor resistencia lateral al sistema irregular, sino aportarle un mucho mejor control de su deformación lateral. El Comité 4, y Subcomité 4, hizo un trabajo extraordinario de, aparte del formato normativo, aparte del texto normativo, hizo muchísimas figuras y muchas tablas para que quedara claro qué implica cada condición de irregularidad y cómo se evalúa. Curiosamente, nos hemos encontrado en Ciudad de México, primero en la zona de Lomas, pero ahora cada vez más van construyéndose en zonas de mayor intensidad este tipo de sistemas estructurales. Nos preocupa mucho la posibilidad de que esto se pandee y que al pandearse esta columna, ese sistema estructural no tenga capacidad de bajar su momento de volteo. Entonces, para este tipo de irregularidad, y este que está aquí, se crearon otras condiciones de diseño. Se exige una mayor resistencia lateral de este sistema estructural y se exige que la resistencia al pandeo de esta columna tenga condiciones muy estrictas para que se revise. Y entonces hay una penalización a este tipo de sistemas estructurales, pero no solo en cuanto a su distorsión de diseño, sino también en cuanto a la resistencia para el cual se tiene que diseñar. Pero esto todavía tiene un problema, ahí no acaba el problema, porque si nosotros ponemos a vibrar un sistema estructural como este sistema tiene en la misma dirección del sismo, tiene una dirección débil y una dirección fuerte. ¿Qué quiere decir? Que si a esto yo lo ciclo a deformaciones laterales importantes, el sistema estructural va a empezar a ir cediendo ciclo tras ciclo, no de golpe, pero ciclo tras ciclo va a tender a ir cediendo hacia la dirección débil, que en este caso sería donde está esta columna. Entonces, no solo tenemos, digamos, el reto enorme que estamos haciendo a la naturaleza, en el sentido de poner esta columna, que de veras hay que diseñarla con mucho cuidado, sino que cíclicamente la respuesta del sistema estructural va a hacer que el sistema estructural se empiece a recargar en esta dirección. Y entonces, si eso sucede, y hay forma de evaluarlo en la norma, también se va a castigar no solo la resistencia de diseño, sino la capacidad resistente de los elementos estructurales. Entonces puede llegar a haber, en este caso, hasta 3 penalizaciones para un sistema estructural como este. En cuanto a los objetivos de diseño de grupo A, noten, dijimos que antes diseñábamos para este objetivo y de hecho revisábamos limitación de daño para el sismo frecuente. Pero ahora apareció este objetivo de diseño que requiere de un mucho mayor control de la deformación lateral. Acuérdense que estamos hablando de control de deformación lateral. Primero dijimos, les estoy mostrando cómo a las estructuras irregulares el formato normativo exige mayor control. Pues acá lo que les estoy tratando de decir es que para las estructuras del grupo A también deben tener mucho mayor control de su respuesta lateral que lo que se veía en las versiones anteriores de la norma. En cuanto al diseño de estas estructuras del grupo A, nuestras tablas de Q y gamma, apareció aquí esta tercera columna con valores numéricos. Antes estábamos acostumbrados a avalar el valor de Q y una variable que se llamaba gamma max, que era la distorsión máxima. Pero ahora la distorsión máxima se ajustó para que sea la distorsión de seguridad de vida. Tanto este valor de Q como esta distorsión de seguridad de vida implican daño severo en el sistema estructural.
Si los sistemas se deforman a estas ductilidades y a estas distorsiones, van a tener ese daño severo. Ya dijimos que no deben rebasar el punto en donde alcanzan la resistencia máxima, para eso están pesados estos valores de Q y gamma, y ya dijimos por qué. Pero el punto entonces es que cuando revisemos la ocupación inmediata, usaríamos las distorsiones que están en la columna marcadas de azul. Y si ustedes ven, esas son distorsiones mucho más pequeñitas que las que estábamos acostumbradas o que estamos acostumbrados a manejar para seguridad de vida. Y si se acuerdan, ocupación inmediata implica comportamiento elástico, implica que el espectro de diseño tendría que obtenerse para un Q de 1. Les decía de las metodologías de diseño basadas en el control de desplazamiento. Un ingeniero que haga diseño de estructuras convencionales jamás, puede pasar este capítulo sin que pase nada. Pero si hay algunos ingenieros que están tratando de entender las nuevas opciones que hay en el ámbito de la sismoresistencia, este va a ser un capítulo que, como dice, podrán usar criterios de diseño sísmico basado en el control de desplazamientos, si se demuestra satisfacción del instituto. Ojo que el instituto tendría que avalar, si nosotros caemos en este caso, tendría que estar avalado por el instituto, y se tienen que cumplir con todas las disposiciones de la NTC de revisión. Pero dice ahí que se tienen que hacer análisis no lineales y se tiene que hacer una evaluación basada en desempeño, que son las herramientas para demostrarle al instituto que el edificio que ha sido diseñado con una metodología basada en desplazamiento cumple con los criterios normativos. Ahora, no sé qué tan bien se vea el segundo cuadrito azul, pero ahí explica exactamente cuál es el potencial de este capítulo. Dice que para diseñar sistemas de control y de cualquier otro tipo de dispositivo o miembro que no pueda diseñarse de manera pertinente con un formato basado en fuerzas. Y lo segundo, si ven, es cuando se exija para el proyecto niveles de desempeño superiores a los que contempla la norma, como es el caso cuando se plantea un diseño basado en resiliencia. Noten los objetivos de diseño. Estamos hablando de control de la respuesta lateral. Noten los objetivos de diseño para las estructuras con disipadores de energía y con aislamiento sísmico. No sé si ven que tienen que quedar en ocupación inmediata. ¿Qué implica que un sistema estructural quede en ocupación inmediata? Que tenemos que controlar de forma muy estricta su deformación lateral. Esta es una nueva generación de sistemas estructurales que junto con nuestras nuevas estructuras del grupo A van a tener una capacidad de controlar su deformación lateral histórica, mucho mayor que cualquier otro tipo de sistema estructural que hayamos diseñado antes. Noten aquí, digamos, estaría el capítulo de sistemas estructurales con disipadores de energía. Ahí claramente dice que debe satisfacer la ocupación inmediata del sistema estructural, pero ojo que además se pide, perdón, porque ya me fui a los... Bueno, es muy parecido. La lámina anterior decía disipadores de energía, esta dice aislamiento sísmico. Pero noten que los dispositivos de control deben quedar básicamente sin daño. Entonces, no solo se exige que el sistema estructural que recibe los dispositivos de control quede prácticamente sin daño, sino que también el daño en los dispositivos de control, en caso de darse, sea muy controlado. Y finalmente, si ven en la segunda cajita azul, dice que este tipo de diseño debe contar con la aprobación del instituto. Pues lo que les acabo de decir era como para ilustrarles cómo es que cada vez más hacemos énfasis en controlar la respuesta lateral del sistema estructural y cómo las normas técnicas por sismo de 2023, los casos que más nos preocupan, las estructuras más importantes, las estructuras más irregulares, los sistemas estructurales más innovadores, todos tienen en común en que hay un control muy estricto de su deformación lateral. ¿Qué hay del análisis no lineal? Pues un ingeniero puede pasar su vida con la norma técnica complementaria para diseño por sismo de 2023 sin nunca hacer un análisis no lineal. Pero la norma da ofrece dos tipos de análisis no lineal. El análisis estático no lineal no se usa con fines de evaluar o verificar el sistema estructural. Se usa con fines de estimar parámetros globales de diseño, como son los valores de Q, R y las distorsiones. Ustedes dirán, pero ¿para qué queremos eso si ya tenemos una tabla con valores de Q
y hay indicaciones muy claras de cómo calcular el factor de sobreresistencia. Bueno, lo que pasa es que cada vez más los ingenieros mexicanos usan sistemas estructurales no convencionales que no están contenidos en la tabla. No hay ninguna razón por la cual las normas por sismo prohíban el uso de un sistema estructural que puede ser una alternativa muy atractiva a los que usamos convencionalmente. Pero si lo vamos a usar, tenemos que establecer una serie de propiedades que dentro del formato de nuestra norma nos permitan diseñar ese sistema estructural. Y también se usa para estimar la simetría e influencia. Yo les hacía el ejemplo de esa estructura de la columna muy larga, que libraba muchos pisos sin estar conectado al sistema muchos entrepisos sin estar conectados al sistema de piso, que esa estructura tiene tendencia a deformarse hacia un lado porque tiene un lado débil. Entonces, cuando eso suceda, la norma por sismo pide que se evalúe el nivel de asimetría y que con base en ella se establezcan ciertos requisitos de diseño. Entonces, hay que evaluar ese nivel de asimetría y se hace con el análisis estático no lineal. Ahora, el análisis dinámico no lineal se usa exclusivamente para verificar el sistema estructural. Es una forma de que revisemos que cuando estemos haciendo estas estructuras que son excepcionales, dado que no tenemos toda esa experiencia que se requiere para ya no pensar más cuando diseñamos ese tipo de estructuras, estamos diseñando estructuras muy altas, que de repente realmente tenemos que reflexionar si los requisitos de nuestras normas dan lugar al desempeño que se está buscando. Entonces, en esos casos excepcionales, ¿a qué me refiero? Edificios muy altos, ahí como dice en verde, edificios de periodo muy largo, quiere decir, aunque no sean tan altos, pero que tengan un periodo fundamental de vibrar mayor que 5 segundos, edificios con sistemas de control, edificios diseñados por desplazamiento y estructuras no convencionales. Yo creo que la gran mayoría de los despachos pasarán una vida sin caer en ninguno de esos casos verdes. ¿Cuál es la condición real que puede dar pie a que un despacho mexicano tenga que hacer un análisis no lineal en un contexto práctico? Es cuando haga edificios extremadamente irregulares. Cuando la irregularidad es excesiva, ¿se acuerdan que vamos penalizando las distorsiones de diseño o vamos reduciéndolas? Pero cuando la irregularidad es excesiva, entonces se exige que se haga un análisis no lineal de ese sistema estructural. Dirán ustedes, bueno, pero ¿por qué me exigen eso? Diré al comité, pero ¿qué necesidad hay de incurrir en excesos tan extremos, en irregularidades que son las que han dado lugar al mayor número de colapsos que ha vivido nuestra ciudad durante toda su historia? Entonces, sencillamente es, si quieres ir a ese extremo, pero realmente tiene que ser el sistema muy irregular en planta o muy irregular en altura. Pero si vamos a ir a esos extremos estructurales, entonces el precio por exagerar en esos términos es verifica tu sistema estructural con un análisis no lineal. Y está contemplado optativamente para la revisión o verificar el sistema estructural de edificios con desempeño superior al que pide la norma o a edificios del grupo A. No es obligatorio, pero se da la opción de hacerlo. Entonces, si nosotros vemos el análisis estático no lineal, en la sección 6.5, la nueva versión de las normas nos explica que solo sirve, como dice allá arriba, para evaluar las propiedades estructurales. No se usa para revisar o evaluar o verificar el sistema estructural. Es para calcular el factor de sobreresistencia a través de una curva de capacidad idealizada, para establecer los valores de Q y distorsión que se deberían usar durante el diseño, y como lo dije, para establecer el nivel de asimetría e influencia. El análisis dinámico no lineal, como dice en la sección 2.1, es obligatorio. Entonces ahí dice, antes aquí nada más decía que para estructuras que tuvieran la altura que dice en la tabla, pero ahora dice que para todos los casos que yo les mencioné y que estaban indicados en verde en la lámina anterior. Entiendo que no se ve muy bien, pero déjenme, porque esta es una parte muy importante. Dice que dentro del contexto de uso de esta norma, y nos estamos refiriendo al análisis no lineal, esto no implica la posibilidad de optimizar el sistema estructural. Al respecto, el comité a cargo de elaborarlo considera necesario que la comunidad mexicana de ingeniería estructural desarrolle mayor experiencia con el uso del análisis no lineal dentro del marco de una evaluación basada en desempeño, antes de abrir la posibilidad de eficientizar o optimizar el diseño con base en sus resultados.
Por el momento, el análisis dinámico no lineal representa una herramienta de verificación de un sistema estructural diseñado bajo la consideración de todos los requisitos impuestos por esta norma. Es muy posible que cuando uno haga un análisis no lineal, las demandas sísmicas que calcula sobre el sistema estructural sean menores que las que se calcularon con fines de diseño con un análisis estático o con un análisis modal espectral. Pues si eso sucede, qué bueno, porque quiere decir que el sistema estructural es pertinente, es seguro, cumple con las condiciones de la norma. Pero lo que no se vale es, con base en la menor respuesta que se obtiene del análisis no lineal, optimizar el diseño. Hacer las columnas más chicas, quitarle capacidad de control de respuesta lateral al sistema estructural. En otros lados del mundo sí se hace, pero se hace porque hay mucho mayor experiencia, tienen décadas experimentando con el análisis no lineal en el contexto de la práctica. Considera entonces el comité que, dado el estado de evolución, el estado con que nosotros, la competencia y la experiencia que tenemos para hacer un análisis no lineal, es importante que lo usemos solo como una herramienta de verificación. Entonces, no se vale reducir nada, no se vale hacer un sistema estructural menos competente con base en que se deforma menos o tiene menos fuerzas internas con un análisis no lineal. Correcciones para estructuras fuertemente irregulares por torsión. Ahí claramente en el cuadro azul dice que si rebasamos ya todo lo que es pertinente en términos de una respuesta torsional, no sé si ven que dice que se deberá llevar a cabo una revisión de la estructura irregular usando un análisis no lineal paso a paso independientemente de la altura de la estructura y que se tienen que usar las distorsiones castigadas. Entonces, en el caso de una estructura irregular, repito, es de veras un sistema estructural muy, muy irregular, tanto en planta como en elevación. Si cometemos ese enorme pecado, entonces no solo hay que seguir considerando las distorsiones reducidas, sino hay que hacer un análisis no lineal para verificar que el sistema estructural no rebase, las distorsiones máximas en el sistema estructural no rebasen esos límites reducidos. Bueno, entonces, podríamos pasar una vida sin hacer un análisis no lineal. En el contexto práctico, solo cometiendo el enorme pecado de poner en el campo una estructura extremadamente irregular, eso me va a exigir hacer un análisis no lineal. ¿Qué tipo de ingenieros van a estar haciendo análisis no lineales? Los que estén usando dispositivos de control, los que estén diseñando sistemas estructurales muy altos, los que estén diseñando estructuras muy irregulares, etcétera. Estructuras muy especializadas de las que nos preocupan y que requerimos verificar su diseño. ¿Qué es esto de la personalización? Apareció un nuevo inciso, que es el 124, que es de modelado. Cada vez los sistemas estructurales son más particulares. Cada vez cada sistema estructural está más personalizado, es más diferente al vecino. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que, a pesar de eso, había cierta inercia de que todos prácticamente usábamos el mismo modelado para todos los sistemas estructurales que diseñamos. Y cada sistema estructural, si va a tener sus particularidades, esas particularidades tienen que ser atendidas en el modelado. Entonces, se establecieron una serie de requisitos cuyo enfoque es, si tienes un sistema así de particular, vamos asegurándonos que esas particularidades queden bien reflejadas en el modelo de análisis. El capítulo 9, que es interacción suelo-estructura, es un capítulo muy mejorado. Y ahora la interacción suelo-estructura es obligatoria, con la excepción de edificios de baja altura. Si la estructura rebasa de los 10 metros, ya hay que hacer una interacción suelo-estructura. Eso va a implicar muchas interacciones suelo-estructuras. Uno podría decir, bueno, ese es un requisito complicado, pero a cambio de eso, el subcomité 6, cuyo coordinador es el doctor Luciano, por ahí lo vi, acá ya está, por ahí está el doctor Luciano, estableció dos alternativas nuevas para que se pueda tomar en cuenta esa interacción suelo-estructura. Una de ellas es una alternativa muy interesante en donde la interacción suelo-estructura se hace con un modelo sobre base rígida. Se puede hacer un análisis estático modal espectral sobre un modelo de base rígida y lo que hay que ajustar es el espectro.
Entonces, uno ajusta el espectro y con el espectro ajustado hace el análisis estático modal espectral de siempre. Pero también le pedimos mucho a este equipo de trabajo, los presionamos mucho para que estableciera un método simplificado para tomar en cuenta la interacción suelo-estructura. Dijimos, es que para estructuras que rebasen de 10 metros, pues podemos complicar mucho el ejercicio del diseño sismorresistente en Ciudad de México. Entonces se diseñó un método simplificado, conservador, para tomar en cuenta estos efectos, estos efectos de una manera relativamente rápida. Este sirve hasta para estructuras de 30 metros. Y además se escribieron nuevas secciones que explican cómo hacer, en el caso de que así se requiere, modelos explícitos con la flexibilidad en la base. Eso en cuanto a las particularidades. Si estás en un terreno flexible, tienes que tomar en cuenta ya no solo las particularidades del sistema estructural, también del sitio donde estás construyendo y cómo esas propiedades del sitio donde construyes afectan la respuesta del sistema estructural. Personalizamos. Y luego hay un nuevo capítulo que se llama Evaluación basada en desempeño, que decíamos, para todos esos casos que son los mismos para los que se requiere un análisis no lineal, se tiene que hacer una evaluación basada en desempeño. Acuérdense que son sistemas estructurales, vamos a decirlo, excepcionales, que requerimos como comunidad revisarlos con las mejores herramientas que tengamos. Entonces, el análisis no lineal es la herramienta con la cual se establecen ciertas demandas con las que se hace una evaluación basada en desempeño, de acuerdo a un nuevo capítulo que es el capítulo 14. Entonces, ahí les presento, es el inciso 1, 2, 4, que habla de los criterios de modelado. En cuanto a este método de interacción suelo-estructura sobre base rígida, noten que se usa un espectro de diseño diferenciado. Ya desde siempre nuestra norma ha dicho que los efectos de interacción suelo-estructura se tienen que tomar para el primer modo de vibrar. Entonces, el espectro se divide en dos regiones. Una región donde se ajustan las ordenadas espectrales de acuerdo a la interacción suelo-estructura y en donde solo van a caer los modos fundamentales de vibrar del sistema estructural. Todos los modos superiores de vibrar, sus periodos caen en la sección del espectro que no está modificada por interacción suelo-estructura. Y entonces tengo mi sistema estructural sobre base rígida y es en el espectro donde yo tengo considerada para el primer modo de vibrar o los primeros modos de vibrar en cada dirección de interés la interacción suelo-estructura. Entonces, el chiste es aprender a modificar estas ordenadas espectrales por interacción, pero creemos que eso es factible. Y aquí está el famoso método simplificado que presionamos mucho al equipo del doctor Luciano, con el afán de que en lugar de estar poniendo resortes y calculando resortes y con base en la rigidez de esos resortes y el amortiguamiento de esos resortes, obtener una modificación del periodo del sistema estructural, etcétera. Entonces, una forma muy simple de calcular el alargamiento del periodo y el amortiguamiento equivalente. Acá está, como dice, esta es otra vez la sección 2.1, se las había mostrado antes, pero desde la perspectiva que dice que hay que hacer un análisis no lineal. Pero en términos de personalización, lo que estamos haciendo es verificar personalizadamente al sistema estructural con ayuda del análisis no lineal, pero dentro del contexto de hacer una evaluación basada en desempeño que se hace de acuerdo al capítulo 14. Aquí está el capítulo 14 y básicamente lo que dice este capítulo 14 es que la evaluación basada en desempeño se hace para estimar e identificar las demandas sísmicas relevantes para la estabilidad, ¿se acuerdan de esa palabra mágica? Asegurarnos de que el sistema estructural tenga la estabilidad adecuada para que tenga la seguridad que se requiere, pero no solo eso, también evaluamos si el sistema estructural de veras tiene la capacidad de controlar su respuesta lateral conforme a lo que la norma le exige. Y acuérdense, ahí están todos los casos que ya se mencionaron antes y, como dijimos, si se requiere de que el cliente nos esté exigiendo un desempeño sísmico superior, a veces pasa, o un periodo de retorno diferente, también pasa, y ustedes dirán, no es cierto, los clientes no exigen eso. Bueno, cuando son extranjeros sí, ellos están acostumbrados a que sus ingenieros manejen periodos de retorno más largos que los que nosotros manejamos, no que sus periodos de retorno sean más seguros,
sencillamente se establecen de forma diferente. Pero eso los clientes no lo entienden. Cuando son extranjeros dicen, si fuese mi ingeniero, usaría este periodo de retorno. Uno le puede explicar por qué eso no tiene sentido, pero muchas veces el cliente, bueno, muchas veces siempre acaba teniendo la razón. Entonces, si el cliente lo exige, la norma da la posibilidad de que se usen diferentes periodos de retorno, pero entonces hay que evaluar la estructura con una evaluación basada en desempeño. Paso a lo que decíamos, que cada vez hacemos, entendiendo que hay que garantizar la seguridad de vida, cada vez más somos más obsesivos en términos de garantizar la ocupación inmediata. No solo es, como dije antes, garantizar la seguridad del sistema estructural, sino cada vez más nos exigen un desempeño sísmico más estricto, y ese desempeño sísmico más estricto casi siempre se reduce a que yo pueda ocupar de manera inmediata el sistema estructural, a pesar de que el sismo haya sido de muy alta intensidad. Ahí están todos los, digamos, los objetivos de diseño. Ahí están incluidos las estructuras del grupo B, las estructuras del grupo A, con disipadores de energía y con aislamiento. Yo les dije que para las estructuras del grupo A casi siempre rige este requisito, que es ocupación inmediata para el sismo base de diseño, por encima de revisar la seguridad de vida para el sismo infrecuente. Casi siempre el diseño de la estructura del grupo A queda regida por este requisito. Hay que revisar los dos. Pero lo que es muy interesante entonces es ver que si yo quito este, que es optativo, la gran mayoría de los requisitos que pide la norma tienen que ver con mantener a la estructura en ocupación inmediata o mantener incluso con daño muy controlado en los elementos no estructurales. El único requisito que realmente puede llegar a regir el diseño de varios sistemas estructurales es la revisión de seguridad de vida para el sismo base de diseño. Entonces dirán, bueno, es que esta afirmación es medio tramposa, doctor, porque aquí nada más hay un requisito, pero el 90% de las estructuras, o más del 90% de las estructuras están acá. Entonces aquí hay muchos objetivos de diseño, pero la gran mayoría de las estructuras todavía van a estar regidas por seguridad de vida. Pero yo les hago y les pido que reflexionen. Piensen en nuestras estructuras irregulares. ¿Se acuerdan qué pasa conforme son cada vez más y más irregulares? Controlamos cada vez más y más la deformación. Podemos llegar a reducir la deformación permitida hasta 40% con respecto al valor original. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad muchas de las estructuras del grupo B que más nos preocupan, como son las irregulares, en realidad están siendo diseñadas para un nivel de control de su respuesta lateral que ya hace que no se parezcan a las estructuras del grupo B, se van pareciendo cada vez más a las del grupo A. Entonces, si lo piensan, es cierto que todavía seguridad de vida rige el diseño de la gran mayoría de las estructuras. Pero si lo vamos pensando en los casos que nos preocupan, como son las estructuras irregulares, vamos a ver que las estamos diseñando para un nivel de daño menor que el asociado a seguridad de vida. Finalmente, contenidos, instalaciones y el desempeño no estructural. El equipo 8, el subcomité 8, a cargo del doctor Eduardo Reynoso, escribió un nuevo capítulo en que se pide que se calculen las aceleraciones de piso con fines de revisar la capacidad en el plano de los diafragmas de piso, pero también para revisar a los contenidos y los elementos no estructurales. Entonces, un capítulo nuevo, antes era un inciso, era el inciso 271 en la versión anterior de la norma, ahora es todo un capítulo que claramente ya incorpora o refleja nuestra mayor preocupación en cuanto al desempeño no estructural y contenidos. Se aclara que son los contenidos importantes, no son todos los contenidos, y se aclara en ese capítulo que es un contenido importante, pero cada vez tenemos que tener mayor conciencia de lo que implica el daño en contenidos y elementos no estructurales. Pensamos que en el siguiente ciclo normativo, este capítulo 8 será una enorme área de oportunidad para llamar todavía más la atención al desempeño de contenidos y elementos no estructurales. Y finalmente, llamar la atención a la gran innovación conceptual involucrada en la nueva versión del SACIM. Ahora déjenme ver cómo vamos de tiempo. Quizás me voy a concentrar sobre todo en la última. La Ciudad de México se pixelea, vamos a decir. Así como hay una foto y la foto tiene una definición con una serie de píxeles,
Lo que hace el SACID es dividir la Ciudad de México en pequeños cuadrangos, en pequeños cuadrados. La versión anterior del SACID, esos cuadrados eran relativamente grandes. Con discusiones con colegas dentro del medio, nos dimos cuenta que teníamos que tener una malla con mayor definición. Hay dos razones por las que se crearon estas mallas. Son mallas rectangulares, cada cuadradito se puede establecer en cada vértice de cada cuadrángulo un espectro de diseño. Hoy en día más o menos esos cuadritos miden 750 metros por 750 metros. Y si tengo un sitio que cae dentro del cuadrado, entonces interpolo con los espectros que yo obtendría en los vértices. Entonces primero se hizo una malla más fina y se establecieron mallas. ¿Cuál es una de las mayores ventajas que haya que sean mallas? Que antes, cuando teníamos diferentes versiones del SACID, corríamos el riesgo que conforme fuera actualizando el hardware, el software de la versión del SACID ya no funcionara. ¿Por qué? Pues imagínense que un programa que se programa en 2023, a 2030, ya que se actualizaron todos los softwares, es muy posible que ya no funcione, ya se quedó obsoleto ese software. Entonces lo que se nos ocurrió fue establecer que el SACID fuese un solo programa. Y como ese programa se tiene que actualizar cotidianamente, entonces ese programa siempre va a estar actualizado. Y entonces lo que se establecieron son mallas, y son las mallas las que corresponden a diferentes versiones del SACID. Hay una malla para el 2017, una para el 2020, una para el 2023. Y entonces el software siempre está actualizado, y si lo que nosotros queremos es obtener información en el pasado con una versión pasada del SACID, lo único que se hace es que se carga la nueva malla. Pero lo segundo que se hizo, bueno, se cambió el esquema de interpolación por uno que consideramos que protege mejor a las estructuras. Un poquito más conservador el esquema de interpolación que lo que se hacía anteriormente. El capítulo 3 habla exactamente de los espectros de diseño sísmico. Nos explica que ahora el SACID nos da espectros para intensidades sísmicas, base de diseño y frecuente, y que nos da los espectros elásticos de pseudoaceleración y desplazamiento de peligro uniforme, los espectros elásticos normativos sin reducción de pseudoaceleración y desplazamientos, o sea, los elásticos sin reducir ni por Q ni por R. Luego el correspondiente espectro de diseño, reducido por los dos factores de reducción, que son el Q' y el de sobreresistencia R', y que corresponden al nivel de desempeño de seguridad de vida. Entonces, hay una tabla, que es la tabla 3.1, si mal no me acuerdo, que nos dice para cada objetivo de diseño cómo se usa el SACID para establecer los espectros de diseño. Para los objetivos de diseño que están en verde, el SACID me da directamente los espectros de diseño, no tengo que hacer nada más. Pero para estos dos objetivos de diseño, el SACID no me da directamente los espectros. Entonces yo tengo que bajar los espectros del SACID, cargarlos a una hoja de cálculo y hacer algunas cuentas para obtener los espectros de diseño con los que reviso estos objetivos de diseño. Pero eso está explicado en la norma. Una cosa interesante, el SACID ahora me da la opción de especificar la intensidad sísmica base de diseño o la infrecuente. Y entonces, pues directamente, si yo estoy usando la intensidad sísmica base de diseño, me da el espectro correspondiente. Si yo estoy manejando la infrecuente, me da el espectro correspondiente. Pero una cosa que hicimos fue, al lado de poner los espectros de pseudoaceleración de siempre, pusimos los espectros de desplazamiento, nada más los elásticos. ¿Por qué hicimos eso? Porque lo que queremos es que empiece a haber una didáctica en el medio de la importancia de los desplazamientos laterales. Si los desplazamientos laterales estamos obsesionados en su control, pensamos que poco a poco, a través de ir viendo el espectro de pseudoaceleración, pero ver el espectro de desplazamiento que está asociado al de pseudoaceleración, poco a poco vamos a ir entendiendo poco a poco, cada vez más todos nosotros, cuáles son las demandas de desplazamiento, porque estas son las que hay que controlar. La norma va más en el camino de aportar control que de aportar resistencia. Entonces, por lo pronto, estos espectros solo tienen un fin didáctico, para que el ingeniero, nada más visualmente viendo los espectros, entienda el nivel de intensidad, pero con base en la capacidad del sismo para deformar al sistema estructural.
También ahora se puede establecer directamente espectros para diferente amortiguamiento. Antes había un factor beta, nosotros bajábamos el espectro de 5%, lo multiplicábamos por un factor beta para obtener espectros de diferente amortiguamiento. Ahora el SACID directamente maneja varios valores de amortiguamiento y nos los da. Un vistazo general, ese es el índice. La sección 1.1 es mucho más clara en términos del alcance y objetivos de diseño. La sección 1.2 cambió criterios de diseño sobre la cimentación. Había un punto 65R que se usa para el diseño de los elementos críticos de la cimentación y antes decía que para la revisión geotécnica, para el diseño geotécnico. Ahora ese punto 65R no aplica al diseño geotécnico. Entonces, es solo para los elementos críticos de la cimentación y se hizo un esfuerzo por explicar qué es un elemento crítico de la cimentación. También en esa sección 1.2 está el inciso 1.2.4, que es a donde se introdujeron el inciso de criterios de modelado. Está la parte de acciones sísmicas de diseño, que ahora debe considerar que hay 3 intensidades sísmicas, la frecuente, la base de diseño y la infrecuente. Y en la revisión de desplazamientos laterales se explicó mucho mejor cómo hacer esa revisión, pero entre otras cosas nos explica esa sección que hay particularidades cuando se revisan los desplazamientos, las distorsiones para ocupación inmediata y otras particularidades cuando se hace la revisión para seguridad de vida. En términos de tipos de análisis, la sección 2.1 pide más casos para hacer el análisis no lineal. La sección 2.2 establece si el sistema estructural es regular, irregular o excesivamente irregular. Y eso no se hace con fines de penalizar la distorsión, eso se hace en el capítulo 5. Hay ciertos criterios generales de diseño que cambian en función de si el sistema estructural es regular, irregular o excesivamente irregular. Entonces aquí se establece esa condición. Y vale la pena llamar la atención a la sección 2.6, en donde ahí claramente ya se indica la obligatoriedad de hacer, con muy pocas excepciones, la interacción suelo-estructura. Espectros de diseño sísmico, tenemos una versión SACID con un nuevo enfoque y un mayor alcance, y claramente nos indica las diferencias que deben tener los espectros que usamos cuando revisamos la ocupación inmediata y la seguridad de vida. En términos del capítulo 4, se introdujeron en las tablas distorsiones de límite, tanto para ocupación inmediata y seguridad de vida, pero el doctor Bernardo, que es el coordinador de nuestro subcomité 3, creo, bueno, ya me acuerdo, uno de los subcomités, es el subcomité 3, encargado de desarrollar este capítulo, hizo un enorme esfuerzo por dar una mayor claridad a todos los aspectos técnicos involucrados en la determinación de los valores de Q y distorsión. Ya dijimos que el capítulo 5 hay una mucha mayor claridad y practicidad. Consideramos que en la versión anterior de las normas, algunas condiciones de regularidad requerían calcular la resistencia lateral de los entrepisos, y eso no era nada sencillo. Entonces, cambiamos los enfoques a atender más bien las irregularidades en términos de rigidez, y en función de cuál es el nivel de irregularidad que tiene el sistema estructural en planta o elevación, se van reduciendo las distorsiones de diseño. En cuanto al análisis estático, pues no cambió mucho, pero acuérdense que ahora hay que a veces revisar ocupación inmediata y a veces seguridad de vida. Entonces, la sección 6.3 hace énfasis de los 2 niveles de desempeño y las cosas que hay que considerar para cada uno. Y acuérdense que se introdujo el análisis estático no lineal, no como una herramienta para revisar el sistema estructural, sino como una herramienta para estimar parámetros globales de diseño en casos excepcionales. El análisis dinámico, antes solo se pedía el análisis no lineal, ahora se estableció un análisis dinámico modal paso a paso, que ese es un análisis paso a paso pero elástico. Hay veces, y lo dijimos, diseñamos las estructuras para que permanezcan elásticas. Entonces, si de alguna manera todo va que la estructura debe permanecer elástica, pues revisamos que permanezca elástica y con eso bastaría con un modelo elástico. Pero para los casos donde la estructura deba desarrollar comportamiento no lineal, se acuerdan que tiene mayor alcance, porque está pensado para esos casos excepcionales, no son para las estructuras de todos los días. El capítulo de aceleraciones de piso
que tiene que ver con la revisión de contenidos y elementos no estructurales. Reorganizamos el material en un nuevo capítulo, nuestro subcomité 8, y como están en los cuadritos azules que están abajo, hay nuevas consideraciones y nuevas revisiones que se tienen que hacer. Interacción suelo-estructura, acuérdense la necesidad de hacerla a partir de que el sistema estructural rebase los 10 metros, pero que se desarrollaron 2 nuevos enfoques que, en mi opinión, facilitan enormemente la consideración de la interacción suelo-estructura en un contexto práctico. El capítulo 10 de estructuras existentes, antes no existía una norma técnica de evaluación y rehabilitación. Entonces nosotros decíamos algo de estructuras existentes. Ahora el capítulo 10 exclusivamente dice que si tiene usted una estructura existente, pues atienda a lo que dice la norma respectiva. Esto que es todo casi nuevo, vamos a hacer un esfuerzo muy importante para difundir la posibilidad de usar una metodología de diseño basada en el control de desplazamientos. Tenemos la capacidad, como mexicanos, hay mucha experiencia para usar este tipo de enfoques, que es un enfoque mucho más racional en ciertos casos, por ejemplo, cuando diseñamos dispositivos de control. Entonces, queremos hacer un esfuerzo de difusión importante para no solo establecer que es posible, sino cómo. Luego están los capítulos 12 y 13, que lo que quieren presentar son alternativas estructurales atractivas que logren desempeños superiores a costos competitivos. Y finalmente, el capítulo 14, que es la evaluación basada en desempeño, que está enfocada en hacer posible la seguridad estructural, revisarla, y también el desempeño buscado. ¿Cómo? A través de revisar que la estructura tenga la capacidad de controlar su respuesta lateral. ¿Y para qué está pensado este capítulo? Para esos muchos casos especiales que cada vez dejan de ser especiales, porque cada vez caemos en ellos cada vez más. Finalmente, capítulos muy cortos de análisis y diseño de otras construcciones, algo que dice que cuando se tenga que instrumentar un edificio, se atiendan los lineamientos que se diseñaron con tal fin, y luego 3 apéndices, cómo establecer espectros de sitio, y apéndices B y C, que tienen que ver con la revisión de los ensayos que se tienen que hacer para garantizar que los dispositivos de control, en el caso del apéndice B, los disipadores de energía, y en el caso del apéndice C, los aisladores sísmicos, no solo respondan conforme a las necesidades del proyecto, sino que cuando se fabriquen en serie, hay un control de calidad que garantice que cada dispositivo cumple con lo requerido conforme a nuestra norma. Algunas observaciones recibidas, recibimos muchas observaciones por diferentes medios. La gran mayoría de ellas solicitaba mayor claridad en la norma en cuanto a varios de sus requerimientos, y unas cuantas solicitaban ajustes. La verdad es que la mayoría de las observaciones recibidas procedieron e hicimos un esfuerzo con las observaciones recibidas en el proceso de consulta de ser más claros en el uso de la norma. Pero hubo una observación que está conllevando cambios importantes. Se nos hizo ver la necesidad de tener una tabla de Q y distorsiones para estructuras de madera y bambú. Y entonces estamos trabajando con el subcomité encargado. Tenemos un subcomité especialista en hacer eso. Entonces estamos trabajando con el comité de las normas técnicas complementarias de madera para introducir una tabla de este tipo de estructuras. Ejemplos prácticos que estamos pensando, pues estoy seguro que conocen este libro, que es un libro de ejemplos de diseño de acuerdo con las normas técnicas complementarias para el diseño por sismo, pero ese es para versiones anteriores. Hemos estado trabajando mucho, y otra vez la labor titánica del maestro Raúl Llana ha sido fundamental. Estamos trabajando en una nueva edición que esperamos en pocos meses poner a su disposición, donde se explica con detalle cómo, hay ejemplos que ilustran con detalle cómo se usa la norma. ¿Qué implicaciones nosotros vemos de los cambios de la norma? Pues si yo se los tuviera que resumir en una frase, es una norma que responde a los ciudadanos y a la ciudad que habitan. ¿Por qué? Porque es una norma que está muy enfocada en reducir las consecuencias de los sismos, a la vez que conservamos nuestro compromiso por la seguridad. Seguimos siendo igual de obsesivos y comprometidos con aportar la seguridad, pero ahora estamos aportando elementos para hacer posible que nuestro entorno construido tenga menos daño, aunque tenga que vivir un sismo de muy alta intensidad.
En la mayoría de los casos, que son estructuras de grupo B, sin irregularidad excesiva, es el mismo procedimiento de diseño, nada más que con criterios más claros de aplicación para evitar una interpretación incorrecta de la norma. Pero a la parte de eso, la norma está abriendo enormes posibilidades en términos de nuevas alternativas estructurales para resolver proyectos innovadores, especiales, altos, complejos, esenciales. Y cada vez hacemos más de eso. Entonces la norma está lista para hacer posible una generación de sistemas estructurales que cumplan con la función que deban cumplir de acuerdo a esas categorías, pero que lo hagan con un nivel de seguridad sin precedente y con una capacidad de mantenerse sin daño. Y finalmente, la norma aporta mayor flexibilidad para caracterizar al sistema estructural y buscar el desempeño requerido. Hay veces que los ingenieros usan soluciones que no están contempladas explícitamente en la norma. Hay veces que los ingenieros buscan desempeños que no están explícitamente contemplados en la norma. Entonces, si así se requiere, la norma lo va a permitir. Finalmente, una conclusión, decirles que hoy en día se invierten muchos esfuerzos por hacer posibles nuevas alternativas estructurales y mejorar las disponibles con la aspiración de reducir las consecuencias de los sismos en el entorno construido de la Ciudad de México. Que esto ha dado lugar a varios retos y oportunidades que debemos superar y aprovechar entre todos. Bueno, pues esa es la nueva norma de sismo del 2023. 1.5. Entonces yo dividiría 1 entre 1.5 y me daría 0.67. Entonces la estructura nueva tendríamos que diseñarla para este número de 0.67, mientras que la estructura anterior la hubiéramos diseñado para 0.375. Como verán, es un criterio mucho más estricto en términos de fuerza, pero ahí no acaba la cosa, porque las distorsiones de diseño son diferentes. Para la norma anterior, si hubiésemos usado, por ejemplo, un marco de concreto con QD2, hubiésemos revisado para una distorsión de 0.015. Ahora, la distorsión de ocupación inmediata para ese mismo marco es de la mitad, 0.0075. Entonces, es para el doble de fuerzas controlar la distorsión a la mitad. Ese es el nivel de diferencia que podríamos esperar. Esto lo que va a conllevar son dos cosas. En ciertas zonas de la ciudad no se van a poder diseñar estructuras del grupo A, en que el periodo dominante del sistema estructural coincida con el periodo dominante del terreno. ¿Se acuerdan en nuestra zona del lago cómo son picudos los espectros elásticos? Pues antes estábamos diseñando ese tipo de estructuras, suponiendo que las íbamos a dejar elásticas, pero las estábamos diseñando para fuerzas mucho menores del pico del espectro. Si las queremos dejar elásticas, tenemos que diseñar para el pico del espectro. Entonces lo que van a pasar son dos cosas. En la zona del lago no va a ser muy difícil pasar una estructura del grupo A cuando su periodo fundamental de vibrar coincida con el periodo dominante del terreno, que creo que eso es lo que tiene que ser. Y lo segundo es, en casos de que no podamos evitar eso, en lugar de usar un sistema estructural convencional, tendríamos que usar otra alternativa estructural. Y ahí es donde se puede matizar mucho el asunto del costo. Porque si estamos hablando que vamos a diseñar las estructuras del grupo A con sistemas estructurales convencionales para los nuevos requisitos, puede ser que el costo se incremente. Pero si entendemos que tenemos alternativas que con eficiencia sin precedente pueden controlar esa respuesta lateral, podemos diseñar para esas circunstancias a costos muy competitivos. Pregunta Mario Cervantes. Para planteles educativos sin daños que necesitan rehabilitarse para cumplir con las normas vigentes, ¿existen consideraciones especiales o tienen que cumplir con Q igual a 1 y distorsiones para sismo base? Hay una nueva norma técnica, es la norma técnica complementaria para evaluación y rehabilitación. Cuando venga el doctor Alcocer, esa pregunta hay que hacérsela al doctor Alcocer, porque la norma por sismo lo platicamos muy cuidadosamente los diferentes equipos de trabajo y quedó claro que eso tenía que caer en la norma técnica de evaluación y rehabilitación de estructuras existentes. Pero déjenme decirles un caso. Vamos a suponer esa escuela que quedó sin daño. Lo que sí, porque nosotros insistimos mucho, y el doctor Sergio Alcocer, pensando en la ciudad resiliente que todos queremos, le insistimos mucho, si vamos a poner dispositivos de control en estructuras existentes,
Entonces, la estructura existente se convierte en lo que nosotros llamamos un sistema primario, y esa tiene que diseñarse para QD1. ¿Qué quiere decir? Que si a una estructura existente, una escuela, la vamos a rehabilitar con dispositivos de control, es obligatorio dejarla en ocupación inmediata. Pregunta Alejandro Baena Mendoza. ¿Se tiene previsto la actualización del sistema de acciones, SACID? Sí, ha sufrido, lo comenté, bueno, hay muchas modificaciones. El SACID basa o obtiene los espectros de diseño en toda la Ciudad de México con base en estimar el espectro de diseño en Ciudad Universitaria. Hay un sitio de referencia que es Ciudad Universitaria. ¿Por qué Ciudad Universitaria es nuestro sitio de referencia? Porque ha estado instrumentada por décadas y además está en la zona de Lomas, donde los efectos de sitio, aunque existen, son limitados. Entonces, es una buena estación de referencia por eso, porque tenemos información histórica en ella y porque los efectos de sitio no son demasiado pronunciados. Entonces, esa es nuestra base para establecer los espectros en cualquier otro punto de la ciudad. ¿Cómo se establecen los espectros en otros puntos de la ciudad? Con cocientes espectrales. La versión anterior del SACID usaba cocientes espectrales de espectros de respuesta, de espectros de pseudoaceleración. Ahora hubo un cambio en donde los espectros ya no son espectros de respuesta, sino son espectros de Fourier. Se complementa ese enfoque con el enfoque de teoría de vibraciones aleatorias. Es el mismo concepto de cocientes, pero ahora ya no se trabaja con espectros de pseudoaceleración, sino se trabaja en el dominio de la frecuencia. Eso da muchas ventajas, incluido que con una sola serie de leyes de atenuación se pueden obtener espectros para cualquier amortiguamiento. Y entonces los espectros para los diferentes amortiguamientos se obtienen de manera congruente. Finalmente, ¿se acuerdan del pixelado del que hablamos? El nuevo SACID tiene un pixelado con mucho mayor detalle. Y se cambió el esquema de interpolación. Yo creo que podríamos platicar de eso otro día, más bien invitar al doctor Mario Das para que nos platicara, pero pues pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta Carlos Nieto López. ¿Cómo se emplearían estos conceptos cuando se presentan en la estructura dos tipos de materiales combinados, como acero y concreto, por ejemplo, en una columna de concreto y traves de acero? Digamos que las nuevas normas son muy completas en términos de las estructuraciones que considera. Recuerden que las normas por sismo no pueden poner en sus tablas de QI, las normas por sismo no ponen criterios de diseño y detallado para los sistemas estructurales. Las estructuraciones que aparecen en las tablas de QI gamma son las que están tratadas con detalle en las normas técnicas complementarias, la norma técnica complementaria para diseño y construcción del material del que se trate. Entonces, la norma técnica complementaria dice, a ver, existen marcos de acero. Si los diseñas y detallas así, entonces tienen un Q de tanto, o tienen baja ductilidad. Esa es toda la información que se requiere para ese sistema estructural, ponerlo en la tabla, y una vez que esté puesto en la tabla, entonces poner valores de Q y distorsiones que correspondan a ese sistema estructural. Incluso mencionaba que es el comité de la norma técnica del material del que se trate quienes establecen los valores de Q y gamma. Nosotros trabajamos con ellos, pero son ellos básicamente los que proponen esos valores. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que si la norma técnica del material no nos dice cómo diseñar un sistema estructural en particular, ese sistema estructural no va a aparecer en las tablas y entonces no hay valores de Q y gamma que nos permitan considerarlo lo que nosotros o lo que la norma dice es una estructura convencional. Si la estructura resulta no convencional, ¿se acuerdan que la norma da la flexibilidad de que el ingeniero, a través de hacer un esfuerzo mayor de ingeniería, establezca los parámetros o los criterios de diseño que permiten diseñar ese sistema estructural? Entonces, pues hay que ver, no solo este sistema estructural, cualquier sistema estructural del que puedan pensar, si cae en las tablas o no. Si cae en las tablas es porque hay requisitos de diseño y detallado en la norma técnica complementaria del material correspondiente. Y entonces se sabe cómo diseñarlo, se sabe cómo detallarlo y se tiene información para su diseño sísmico. Pero si ese sistema no está en la norma correspondiente, no hay renglón en las tablas de la norma.
Pero a pesar de eso dijimos que la norma explica cómo establecer valores que permitan hacer el diseño conforme al formato normativo de todo tipo de sistema estructural, pero se va a requerir de mayor esfuerzo para establecer ciertos parámetros de diseño que se requieren. Pregunta Octavio Barón Luna. En el tema de interacción suelo-estructura, en el borrador para consulta previa se señala que la interacción cinemática se puede determinar espectros de sótano siguiendo los pasos de A1, pero las rotaciones en la base de la cimentación son despreciables. ¿Podría abundar en ello? Qué buena pregunta. Y aquí, ¿qué hacemos, Luciano? ¿Qué decimos? Sí, efectivamente, lo que dice la norma es que en lo que es la interacción cinemática se puede no tomar en cuenta, pero que si se toma en cuenta hay que obtener, digamos, la excitación sísmica en la base de la cimentación. Estamos bajando de la superficie del terreno a la base de la cimentación, hay un cambio en el movimiento, pero también hay un cambio del movimiento por la existencia de la cimentación. Dependiendo de la longitud de onda, puede ser que las ondas ascendentes hagan que la cimentación rote efectivamente. Entonces, pues la verdad no sabría cómo contestarle eso más allá de lo que acabo de decir. Y Luciano, no sé si tú tengas algún comentario. Ya no te veo dónde estás, pero o ya se fue. Bueno, ahí yo también me acerco. Si usted se acerca a Luciano, yo me acerco para también escuchar la explicación del doctor Luciano. Pregunta Francisco García Jarque. Doctor Terán, ¿qué opina usted de la similitud entre el periodo de forma de moverse del suelo con el periodo de la estructura? ¿Es conveniente que no exista esta coincidencia? Sí, totalmente. Lo que hemos visto es que cuando desarrollamos comportamiento no lineal, el pico del espectro se reduce mucho. Entonces, el espectro elástico es muy picudo, pero cuando desarrollamos comportamiento no lineal se reduce. Pero esa reducción viene a costo de que hay muchos ciclos de comportamiento no lineal en el sistema estructural que lo fatigan. Entonces, si yo tengo esa coincidencia y diseño el sistema estructural para que permanezca elástico, las ordenadas espectrales son altísimas y entonces tendría que diseñar para fuerzas laterales altísimas. ¿Cuál es la contraparte? Si yo permito comportamiento no lineal, la ordenada espectral se reduce mucho, pero a cambio de que ese sistema estructural, aunque va a tener menos demandas de fuerza, va a tener muchos ciclos de comportamiento plástico que nos preocupan mucho porque ese castigo acumulado puede llevar a un desempeño deficiente. Entonces, mi recomendación es, ingenieros o todos los ingenieros, si ustedes pueden, no caigan en la situación en que el periodo fundamental de vibrar del sistema estructural coincida con el periodo dominante del terreno. De una u otra forma hay un precio que pagar y ese precio que pagar va en contra de la intención de la norma, que es reducir las consecuencias. Esto es a tal grado que decía que para las estructuras del grupo A eso ya no se va a poder. Ahora se puede. Sabemos que no se debe, pero aún nuestras estructuras del grupo A había la posibilidad de que las diseñáramos bajo esas circunstancias. Digamos que eso es un pecado para estructuras del grupo B, pero una del grupo A es imperdonable debido a que debe permanecer elástica para que quede sin daño, que la diseñemos en esa zona donde sabemos que las demandas elásticas son altísimas. Entonces, uno de los cambios o de las consecuencias que decía es las estructuras del grupo A ya no se van a poder diseñar en zona de transición y de lago de tal manera que su periodo coincida con el periodo dominante del terreno. Todavía las del grupo B sí, pero la sugerencia sería no lo hagamos. Es claro que esa es parte de los problemas que hemos tenido. Ahora, eso cuando estamos hablando que el periodo que coincide con el periodo dominante del terreno es el fundamental de vibrar. Lo que ahora estamos viendo es que en muchas estructuras altas no es el periodo fundamental, sino el que coincide con el periodo del terreno son el segundo modo de vibrar o el tercero. Y entonces eso produce latigueos muy severos en los entrepisos superiores de esos edificios. Entonces, por eso surgió la necesidad de hacer el análisis no lineal, para
cuando los periodos fundamentales del edificio muy alto coincidieran con el periodo dominante del terreno, el análisis no lineal era la herramienta que tenemos para revisar que esos latigueos no den a un desempeño sísmico deficiente. Entonces, no sé si le contesté, ingeniero. Bueno, la he estudiado poquito, pero lo que puedo decir es que aunque en la base de la torre latinoamericana hay una especie como de aislamiento, eso fue algo más incidental, o sea, no la diseñaron así, resultó así. Entonces, ahora que estamos escribiendo un documento muy interesante de la ANIPAC, en que decimos que creemos que el sistema estructural del futuro es un sistema prefabricado con dispositivos de control, llamamos la atención precisamente al caso de la Torre Latino y cómo es uno de los primeros casos en que la Torre Latino cuenta con un dispositivo de control ahí en la base, pero llamamos la atención que eso fue algo incidental, que no se diseñó así, que el punto es lograr lo que se logró para la Torre Latino, pero explícitamente, con un diseño explícito que tome en cuenta todas las cosas que hay que tomar. Aislamiento. Lo que pasa es que la cimentación en la base de la Torre Latino tiene una capacidad de disipar energía. Yo no estoy convencido que no lo pensaron así, pero disipa energía y eso protege mucho a la torre. Entonces, sí hay que poner ese amortiguamiento ahí en la base, pero de una forma ingenieril. No que resulte como algo incidental de haber diseñado la torre así, sino que resulte de un esfuerzo específico de ingeniería para lograr eso. Entonces, eso dice nuestro documento, que espero ya salga pronto. Pregunta Hugo Cuadros. ¿La revisión de ocupación inmediata para una estructura existente del grupo A se hace con el mismo criterio expuesto, Q igual a 1? Digamos, de nuevo yo les pediría que, ahora que venga el doctor Sergio Alcocer, canalicen todas las preguntas de estructuras existentes, digamos, a la presentación de la norma. Hay muchas, digamos que en una estructura existente hay particularidades que no existen en el diseño de una estructura nueva. Entonces hay que tomar en cuenta muchísimas cosas cuando se establecen los objetivos de diseño para una estructura existente y también las alternativas para evaluar el comportamiento tanto de la estructura existente como de la estructura rehabilitada. Hay criterios que no son los mismos para estructuras que para estructuras nuevas. Pero digamos, sí, si usted tiene una estructura del grupo A, ¿cuál es el objetivo que todos queremos de esa estructura del grupo A? Que mantenga en ocupación inmediata para el sismo base de diseño. Y vamos a tener que revisarla con los criterios que nos permitan tener ese nivel de comportamiento. Pregunta Nicolás Arturo Iris Aguilar. Si el periodo del suelo coincide con el periodo del edificio en proyecto, ¿es inminente el colapso de la estructura cuando se construya? ¿Cuál sería la recomendación para cambiar el sistema estructural? Qué interesante. A ver, creo que lo hemos comentado bastante, pero a ver, creo que lo que tenemos que entender es que en el mundo real, y eso incluye el mundo del diseño sísmico, el nivel de riesgo no es absoluto, ni es nulo. Aunque hagamos todo bien, siempre hay posibilidad de que mi sistema estructural se dañe. Aunque hagamos todo mal, siempre hay posibilidad de que el sistema estructural se desempeñe de manera excepcional ante sismos de alta intensidad. Lo que estamos hablando aquí es de probabilidades, de que la gran mayoría de los sistemas estructurales se comporte lo mejor posible. Entonces yo puedo hacer coincidir el periodo fundamental de vibrar de la estructura con el periodo dominante del terreno, y todo puede salir bien, pero sabemos por la historia que hemos vivido en esta ciudad que eso no nos lleva a las probabilidades que estamos buscando. Lo que estamos buscando es no solo aportar seguridad, sino minimizar las consecuencias de los sismos. Entonces la historia de nuestra ciudad nos dice, no hagas eso. No es que todas las estructuras se caigan, pero bajo esas circunstancias hay un porcentaje importante de las estructuras que no se comporta bien. Es lo mismo con otro tipo de casos, las estructuras irregulares.
sismo tras sismo, los escenarios posísmicos nos han dicho son las estructuras irregulares las que más riesgo conllevan. ¿Todas las estructuras irregulares se caen? No. La mayoría no, pero suficiente porcentaje de estructuras irregulares se comporta tan deficientemente que nosotros lo que queremos es reducir el impacto. Entonces, no es que podamos eliminar el impacto, lo que queremos es reducirlo. Y entonces, reducirlo quiere decir no recurrir a esas alternativas. ¿Qué podemos hacer? Cambiar la rigidez para sacar el periodo fundamental de vibrar de la estructura de esa zona. La otra cosa es darle a la estructura una capacidad notable de disipar energía, porque en esa zona el amortiguamiento es muy eficiente para reducir la respuesta estructural. Entonces, si no puedo por la rigidez, tengo que ir por el amortiguamiento, y muchas veces la solución ideal es un balance adecuado entre rigidez y amortiguamiento. Procedemos a la última pregunta que se puede contestar en este espacio y pediremos al doctor Terán que conteste el resto vía correo electrónico. Correcto. Pregunta José Luis Estudillo. Para utilizar el método de control de desplazamientos, ¿qué tanto afecta la irregularidad de edificios? La irregularidad de los edificios es principalmente por necesidades de arquitectura y también por la irregularidad de los terrenos. Sí, esto de la irregularidad, creo que hubo todo un evento que organizó el doctor Héctor Guerrero. Presentamos un libro que escribimos en el tema de irregularidad, pero también tuvimos la fortuna de contar con el doctor Eduardo Reynoso, que nos habló de los problemas estructurales de la irregularidad. Como ingenieros entendemos que no todas las estructuras pueden ser regulares. Entendemos que hay muchas necesidades, muchísimas necesidades que dan lugar a la irregularidad estructural. Lo que nosotros queremos es subsanar en lo mejor posible las deficiencias que vienen de la irregularidad estructural. Y por eso es que estamos pidiendo un mayor control de la respuesta lateral de los sistemas estructurales. ¿Cuál es uno de los efectos más destructivos de la irregularidad estructural? Que cuando se va deformando lateralmente la estructura, unos cuantos elementos estructurales van acumulando toda la deformación lateral. Mientras que la mayoría de los elementos estructurales se quedan prácticamente sin deformación lateral, unos cuantos desarrollan una deformación lateral muy grande. Entonces, aunque el sistema estructural tiene una deformación global lateral relativamente baja, hay unos elementos cuya deformación lateral local es excesiva y eso conlleva que se dañen y que ese daño excesivo lleve a escenarios que pueden llegar a ser catastróficos. Entonces, para que las irregularidades no desarrollen esa capacidad destructiva que se da cuando se acumulan las deformaciones plásticas en algunos cuantos elementos, es que se exige controlar la respuesta lateral. Habiendo dicho eso, debo decir que para estructuras con disipadores de energía y aisladores sísmicos no se penaliza un sistema estructural irregular. Y ustedes dirán, ¿por qué si yo pongo dispositivos de control no hay penalización por irregularidad? Sí la hay para sistemas convencionales, pero no para sistemas que lleven dispositivos de control. ¿Se acuerdan que esos sistemas ya controlan su respuesta lateral de una forma muy estricta? ¿Se acuerdan que la norma, aún para el sismo para el sismo base de diseño y aún para el sismo infrecuente, exige que la respuesta lateral de esos sistemas esté controlada a ocupación inmediata? ¿Qué quiere decir? Que básicamente esos sistemas están diseñados para permanecer elásticos. Ese control de la respuesta lateral que se busca con la penalización de las distorsiones de edificios irregulares ya está de entrada dada para sistemas que lleven dispositivos de control. Entonces, como los dispositivos de control están pensados para ese control notable de la respuesta lateral y además están pensados para aportar, digamos, mejorar la respuesta del sistema estructural, ya no nos preocupamos tanto de que las irregularidades vayan a perjudicar su comportamiento. Entonces, por eso, en el caso específico de estructuras, por ejemplo, aisladas, aunque sean irregulares, no se penaliza su distorsión por irregularidad. Y finalmente les iba a decir otra cosa, pero se me fue ya con tanto detalle.
pero más o menos en esa, perdón, que hay ciertos sistemas, lo último, hay ciertos sistemas estructurales. La irregularidad no solo concentra deformación, a veces también concentra esfuerzos. ¿Se acuerdan de esos sistemas estructurales que les enseñé, que había unas columnas que no conectaban con las losas de piso en varios entrepisos? Ahí el problema no es control de distorsión, sino es concentración de esfuerzo en unos elementos que son elementos que precisamente no tienen competencia. Entonces, solo en ese caso específico, no solo se reducen las distorsiones, sino también se incrementan las fuerzas laterales de diseño. Entonces, en casos muy excepcionales, para sistemas convencionales, no solo se penaliza la distorsión, se incrementan las fuerzas de diseño. Pero para sistemas cuya respuesta ya vienen controladas de origen, entonces no se hace la penalización por irregularidad. Muchas gracias. Procedemos a un receso de 15 minutos.